Street Fighter 2 revolucionó a la industria de los juegos de pelea y a la escena competitiva, convirtiéndose también en uno de los fenómenos globales más influyentes de todos los tiempos. Solo que su desarrollo estuvo lleno de desafíos y uno de ellos surgió justo cuando todo parecía terminado. A 3 días de cerrar la producción, Akiman notó algo raro en la pantalla de inicio, y es que ahí decía The World Warrior, un error bastante bochornoso que debía solucionarse sin falta. El detalle era que dicho error ya estaba grabado en el juego, no había forma de cambiar el texto. ¿Cuál sería la solución? La pierna de Guile. Y para que todo esto tenga sentido, primero necesitamos saber cómo funciona la milagrosa placa CPS, porque sí, era un auténtico milagro tecnológico. Solo así podremos entender cómo una crisis global motivó a que la creatividad fuera llevada al límite. Capcom se consolidó como tal en 1983 y su primera incursión en el mundo de las arcade fue con Volgos. Sin embargo, al ser una compañía nueva, literalmente estaba en medio de gigantes como Namco y Sega, quienes ya producían grandes juegos con sistemas claramente superiores. Aún así, Capcom, aunque en clara desventaja, lanzó juegos como 1943 The Battle of Midway, Ghouls and Ghosts o el legendario Street Fighter, en placas creadas individualmente para cada juego, con componentes muy básicos y comunes, aunque logrando un gran éxito. Pero precisamente eso fue lo que casi lo deja fuera del mercado, ya que debido a la sencillez de sus placas, las copias ilegales o bootlegs no se hicieron esperar, creando un gran problema financiero para la compañía. Fue entonces que se vio en la necesidad de desarrollar una nueva tecnología. Es así como era anunciado Forgotten Worlds, juego que junto con Strider darían paso a la Capcom NT, que después se conocería como CP System, sistema que les permitía crear juegos de gran calidad usando muy pocos recursos, dando un salto enorme gráficamente hablando, además de que se aceleró bastante su capacidad de producción, dejando muy por detrás a su competencia, siendo Final Fight la primera gran cúspide y el responsable de establecer un nuevo estándar en la industria al vender más de 30,000 unidades. Y para entender el milagro tecnológico y creativo detrás de la CPS de forma más sencilla, nos apoyaremos de la obra The Book of CP System, de Fabien Sanglard. De entrada, lo que hacía especial esta placa era un sistema universal, que imitaba a las consolas caseras, en donde solo se tenía que cambiar el juego o la ROM, y no toda la placa completa como solía hacerse en ese entonces. Esto porque estaba dividido en 3 secciones, donde tenemos el sistema, el juego o donde se alojan los chips ROM, y la seguridad antipirateo. Y todo esto contaba con 4 subsistemas: control, audio, gráficos y video. Esto complementado con un gran equipo de diseño que sabía cómo explotar al máximo cada uno de estos subsistemas, literalmente se convirtió en la inversión más grande hecha por Capcom, logrando el objetivo de aumentar la calidad y reducir los costos de producción, lo que se traducía en productos más económicos para el consumidor. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas. En esa época es donde ocurre una gran crisis en los componentes ROM, provocando que los precios se elevaran por las nubes, aunque Capcom tenía un as bajo la manga. Ellos mismos explican que esta crisis los obligaba a cuidar cada píxel en pantalla, no podían darse el lujo de desperdiciar nada, por lo que su solución fue trasladar la capacidad de la memoria de cada chip ROM en hojas de papel. Así es como lucía una de estas hojas. Esta es una recreación hecha por Fabien Sanglard, extraída directa del juego, ya que no hay más que estas 2 fotos de las hojas originales. Así es como representaban la memoria. Los gráficos se almacenaban como pequeños bloques llamados tiles de 16 por 16 píxeles. Cada píxel usaba 4 bits de color, así que cada tile ocupaba en total 128 bytes.
Al organizar 256 tiles en una hoja de 16 por 16, el resultado era poco más de 32.000 bytes por hoja. Así sabían exactamente el peso de cada sprite, por lo que los dibujaban en fragmentos que se unían ya dentro del juego. Esto les daba completa libertad creativa. Con esta técnica no solamente podían crear dibujos más elaborados, sino que tampoco había límites en cuanto al tamaño de cada sprite. Esto fue lo que le dio a Capcom esa gran ventaja tecnológica. Solo que había otra complicación que librar. La resolución del sistema era 384 x 224, lo que no coincide exactamente con el formato 4:3 de los monitores CRT. Esto significa que los píxeles no eran cuadrados. Para evitar que la imagen se viera comprimida en pantalla, los artistas dibujaban los tiles ligeramente rectangulares, compensando así la distorsión del monitor, dando como resultado estas bellezas. Aquí podemos ver cómo Ryu tiene algunas piezas divididas como de rompecabezas, que se unían para finalmente crear los sprites. Esto les permitía incluso usar una misma tile en otros sprites, evitando así hacer duplicados, y por ende reduciendo la memoria utilizada. Por otro lado, en el caso de Ken se tuvo una solución aún más ingeniosa, ya que en sí Ken es un recolor de Ryu, o mejor dicho un parche, ya que comparten prácticamente todas sus tiles, a excepción de los de la cabeza, que es el aspecto que los diferencia. Para el color, solo se pensó desde el principio en hacer que ambos personajes tuvieran una paleta de colores muy similares, y por decirlo de alguna forma, que fuera fácil de colorear. De esta manera solo debían aplicar la paleta de colores correspondiente a cada personaje y alternar las tiles de la cabeza. También podemos notar que algunas áreas que pudieran haber quedado en blanco se aprovechaban usándolas en otros personajes o assets generales, como por ejemplo las fotos de los programadores en el ending. No es sorpresa que Ken es el personaje que menos memoria usó, y Zangief junto con Honda los que más usaron. De esta forma pudieron dedicar el 77% de la memoria en su presupuesto solo en los sprites, y el resto en los escenarios. Y es que era tal la crisis que el presupuesto se medía en espacio de memoria ROM. Ya con esta idea, aunque sencilla, tenemos un panorama más claro de qué fue lo que sucedió aquí. He aquí la página responsable de uno de los errores tipográficos que pudieron cambiar por completo el final de toda esta historia. Como podemos ver, se escribió Warrior. Este detalle fue notado por Ackman a 3 días de finalizar la producción, e inmediatamente pensó en que debía corregirse. El problema era que una vez que se grababan todos los assets en la memoria ROM, ya no había forma de sobreescribirlo. Por decirlo de alguna forma, el error estaba escrito en piedra. Pero algo sí se podía hacer, y era modificar las órdenes que usaba el juego para ordenar las tiles. Ackman lo explica. En realidad no lo descubrimos sino hasta varios meses después de que se había hecho todo el trabajo con los sprites. Como el logo ya estaba creado, no podía simplemente entrar y cambiar la letra en ese momento. Quizá pueda forzar a que parezca una O, pensé. Probé superponer varios otros sprites hasta que finalmente parecía una O. Y bueno, vamos a entender qué fue exactamente lo que dijo Ackman. La ROM de gráficos es la que almacenaba las tiles, mismas que no se pueden deformar ni escalar. De hecho, lo que vemos en el logo no son las tiles deformándose, sino los distintos tiles de 2 versiones del logo, la versión pequeña y la versión grande mezclándose entre sí hasta lograr este efecto. Aunque sí se pueden girar horizontal y verticalmente. Un ejemplo claro lo podemos ver en Sagat. En este sprite le hace falta una pierna, y pues la solución era simplemente decirle al juego que duplicara esa pierna en espejo para completar el sprite. Y esto gracias a la ROM de instrucciones, o la de control, que es la que decide cómo se van a mostrar las tiles en pantalla. Ambas ROM se grababan por separado, y como la de gráficos ya se había terminado, no se podía cambiar. Pero al ser independiente de la de instrucciones, esta todavía se podía cambiar. Así es como Ackman logró intercambiar las tiles de War para colocarlas en el lugar de la IR.
Sin embargo, esto solamente era una solución parcial, ya que de hecho se veía bastante forzado, no lucía como una letra I. Al final podría parecer que decía Warlord. Es entonces que entró en escena Guile. Al ver esto quizá pienses, ¿y cuál de estas parece una letra I? Eso es porque no lo estás mirando con los ojos de Akiman. Él vio lo que para muchos podría parecer insignificante. Esta es la única tile que tiene un píxel. Por lo que entonces tomó este píxel y lo puso por triplicado y con un ligero desfase creaba la división necesaria para formar la letra I. Y como recordarás, la paleta de colores se puede modificar como en el caso de Ryu y Ken, por lo que nos daba este resultado, corrigiendo este pequeño gran problema. Así es como la pierna de Guile salvó al equipo de pasar una de sus mayores vergüenzas que incluso podría haber opacado en gran manera todo el resto del trabajo hecho en el juego. Ya en versiones posteriores este error fue corregido, aunque ya no fue tan necesario porque las demás iteraciones no usaban este subtítulo. Ahora sabes la razón por la que esta letra luce extraña, pero afortunadamente solo eso. Detalles como estos hicieron a la que ahora conocemos como la placa CPS-1, uno de los sistemas más revolucionarios de la época, dándole esta gran ventaja a Capcom en la escena arcade y en la industria de los videojuegos en general, obligando a las demás compañías a adoptar nuevas estrategias de producción y desarrollo. Pero también podemos extraer una gran lección de todo esto, ya que nos demostraron que ante cualquier dificultad, no importa que sea tan grande como una crisis global o tan pequeña como una tilde, si mantenemos la calma y nos enfocamos en soluciones, siempre se puede salir adelante. Al final, puede que la solución venga de donde menos te lo esperas.